y vamos a recomenzar más o menos donde íbamos. Ustedes me dicen, vuelvo y les pregunto, si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, ya. Sí, señor. Resolvimos un poco ese problema dejándole la posibilidad a un compañero que es el que nos va a administrar todo. Entonces, repito, estamos viendo los conceptos de las puestas a tierra y hemos roto paradigmas. El paradigma del cortapicos, el paradigma del pararrayos, que es el que corta las ondas cuando vienen por la fase y las tira en la tierra. Ahora resulta que el pararrayos actúa en un alto porcentaje de las veces, es al contrario. Es decir, que las sobretensiones llegan es por la tierra. Y el pararrayos lo que hace es jalar a las fases o a los cables que no están directamente conectados a tierra para que la diferencia de tensión entre esa tierra que se acabó de subir porque cayó un rayo en el sistema de apantallamiento o en la línea de transmisión o en la antena de comunicaciones y todo lo metálico que está conectado a la tierra se va a subir de potencial. Entonces, ¿qué van a hacer los pararrayos? Van a meter el rayo físicamente en todos los conductores a fin de que todos los conductores se suban de voltaje al valor del rayo o muy parecido al rayo, será el valor que tenga el rayo menos la tensión de corte del pararrayos, pero siempre garantizando que la diferencia de tensión entre la Tierra, que en este momento la Tierra tiene megavoltios, menos la fase, que en este momento la fase tiene megavoltios menos la tensión de corte del pararrayos, no haga que la diferencia de tensión entre ellos flamee, dañe el aislamiento o ponga en peligro a las personas. A eso lo hemos llamado desde la seguridad el criterio de la equipotencialidad, que parte del principio de que lo importante es que todo esté al mismo voltaje. Y ese es el criterio de la seguridad. ¿Cómo logramos que toda la instalación se suba al mismo voltaje en una falla o en una descarga atmosférica o en cualquier evento que genere diferencias de tensión en la instalación? Por eso nosotros tenemos un poco de elementos conectados a tierra, el acero de refuerzo, todas las estructuras metálicas, los pasamanos, las escaleras, la tubería de agua, la tubería de gas, todo lo tenemos pegado al sistema de apantallamiento, de tal manera que cuando entre un rayo se meta por el departamento de sistemas, se meta por los teléfonos, se meta por todas partes. Necesitamos que todo el edificio se suba de voltaje, que no se quede nada sin subir. Por eso vamos a pegar todo el sistema de refuerzo. Todo lo metálico lo vamos a integrar al sistema de apantallamiento. Y ahí vamos a pegar el departamento de sistemas. Y usted me va a decir, pero entonces usted va a meter el rayo por los computadores. Claro que sí. ¿Cómo querés que el computador se suba a 4 megavoltios y yo no le meto el rayo para que se suba? Tengo que meterlo por todas partes. Entonces, cuando nosotros nos casamos con el criterio de equipotencialidad, tenemos que romper con la primera tendencia que tenemos, que es aislarnos del problema, que eso caiga en otra parte y que a mí no me toque. Eso es un casi imposible en los sistemas eléctricos. El criterio de seguridad es lo que pase que nos pase a todos. Todo que se suba. Si lográramos hacer eso en todo el edificio no estaríamos corriendo grandes riesgos. Por eso es clave equipotencializar todos los elementos metálicos que puedan tener diferencias de tensión que signifiquen peligro por el arco que crean o por los daños que crean. Y no es fácil. Para ustedes es fácil porque este es un cassette nuevo para ustedes. Cuando yo les doy este curso a ingenieros que llevan 20 años, 30 años, 15 años en el sector, todo el mundo dice, sí, nosotros entendemos lo que usted dice, sí, claro que entendemos lo de la diferencia de voltajes, pero no lo vamos a hacer. Y todo el mundo trata de coger coger una antena de comunicaciones y poner aisladores para las bajantes, pensando que esos aisladores le van a aislar la estructura del cable de la bajante. Y ustedes van a ver muchas antenas de comunicaciones en las cuales pegan en la estructura aisladores de 13.2, dizque para aislar la bajante. O sea, los muy ingenuos creen que se van a aislar de 4 megavoltios con un aisladorcito de distribución. Sueñe Julio Verne, no han entendido una milésima parte de lo que estoy diciendo. El criterio de equipotencialidad implica pegar todo. Por eso no vamos a usar tierras independientes excepto en casos donde podamos garantizar, que son muy escasos,
Yo, que soy un tipo que llevo 40 años diseñando mallas de puesta a tierra, no le hago a usted tierras independientes. Yo trato de resolver el problema pegando todo. Es muy escaso que yo le pueda decir que una independiente. Para que usted, que es un buñuelo que está aprendiendo de mallas de tierra, empiece a decir, no, péngame un trabajadorcito de aislamiento y yo hago otra tierra. Eso es un riesgo muy grande. Ojalá nunca lo hagan. Ojalá lo piensen muy bien cada vez que vayan a hacer una cosa. Lo que usted debe hacer se llama cumplir el RETIE. Ya que a saciedad les hemos dicho, el RETIE dice junte todo. Por eso lo mejor que usted debe hacer es actuar con un principio básico. Pegue todo, hermano. Pegue todo a la tierra. Que si hay un problema esté en todas partes. Incluso a eso le dimos un nombre. Lo llamamos sobretensión en modo común. Dijimos, si entra por la tierra, que entre por todas partes. O sea que eso es lo que vamos a hacer. Lo otro, vamos a minimizar las longitudes de conductores a tierra porque eso son inductancias y en este curso vamos a ver las caídas de tensión tan bravas que se presentan en las inductancias. Por esta razón nosotros vamos a eliminar curvas en lo posible, longitudes innecesarias de cable. La puesta a tierra buena es la que usa menos cable. Ojalá, si a mí me tocara irme por una diagonal de un muro, me vaya por esa diagonal que ponerme a dar vueltas estéticas. Uso más cable y hago curvas. Ojalá yo pudiera irme tan derecho como pueda, con el mínimo de curvas posible. Dije también que equipotencializar la instalación usando jaulas de Faraday, que es conductores externos al edificio que se unen entre sí, y que ya hemos dicho que en los sistemas de apantallamiento son muy importantes unir todas las puntas para rayos en la parte superior del edificio, ojalá a cada punta hacerle su bajante independiente y armar una caja de Faraday donde todas las puntas estén arriba unidas. Divide y reinarás era el principio. Partamos ese rayo en todo lo que podamos. Mientras más bajantes metamos, menos peligroso es el rayo. Los europeos dicen, hágame una bajante cada 10 metros. Los americanos dicen, hágame una bajante cada 20 metros. Jaime Blandón les dice, hagan una bajante cada que puedan. Cada que puedan. Si pudieron meter 10 bajantes, fantástico, pero puedo meter 12, mejor todavía. No importa, lo importante es dividir al enemigo, partir ese rayo inmediatamente en todo lo que se puede. Eso es conformar una gran jaula de Faraday que para las frecuencias del rayo puede tener perfectamente cuadrículas de entre 20 y 50 metros. Por esa razón, la jaula no necesita ser una cosa tupida, como veíamos cuando hablábamos de las interferencias electromagnéticas que llevan por el aire, y que yo llamé la malla de alta frecuencia cuando estuve hablando de las funciones del sistema de puesta a tierra. Esas frecuencias son frecuencias de cientos de megahertz, son frecuencias de gigahertz, son frecuencias de antenas de comunicaciones, en antenas de radio, de cosas de esas. Un rayo es mucho más lento. Un rayo tiene asociada frecuencias de cientos de kilohertz, no más de ahí. Por lo tanto, cuando usted calcula la longitud de onda, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia, va a encontrar que la longitud de onda asociada con un rayo es una longitud larga. Por lo tanto, usted puede hacer unas bajantes sin tanto perendengue. Pero lo que le estoy diciendo es, haga todas las que pueda. Y una vez se lo enseño. Todas las que el arquitecto le deje, todas las que usted pueda, listo, use el foso del ascensor, use los buitrones por donde vienen los teléfonos, use sin miedo todo. Porque usted, si piensa como yo le estoy enseñando a pensar, se da cuenta que usted no se puede aislar del rayo. Por lo tanto, deje que no, cuidado, tiran la bajante por sistemas, no, cuidado por el hueco del ascensor, que ahí están los controles del ascensor. No, señores, eso no vale en estos principios. Hay que aterrizar todo y pegar todo lo que se pueda. No le tengan miedo. No va a pasar nada si usted ha dividido el rayo en muchísimas partes y después lo junta. Lo otro, referenciar el equipo a electrónico en solo punto para evitar lazos y evitar problemas. Y colocar todos esos protectores o DPS o aristores o pararrayos, como usted lo quiera llamar, que busquen ecualizar. ¿Qué significa ecualizar? Que la diferencia de tensión entre la tierra y cada uno de esos conductores
no supere un valor que ponga en riesgo el aislamiento de ese conductor, y entonces vamos a ecualizar todo cable que salga de la instalación hacia el exterior del edificio, hacia el exterior de la subestación, hasta el exterior de la antena de comunicaciones, le vamos a poner un protector. Todas las fuentes, que muchas de estas fuentes, por efectos de confiabilidad del suministro, muchas de esas fuentes se hacen aisladas de tierra. Pues hay que referirlas a tierra. Con un protector se refieren a tierra. Y todas las masas o elementos metálicos que tiendan a estar aislados de tierra. Por ejemplo, todos los elementos móviles. Y aquí les cuento una anécdota. Cuando había aquí una industria alemana que se llamaba BAS Química, voy a hablar de mi cliente, porque ya no están en Itagüí, que estuvieron muchos años. Ellos tenían sitios donde no podía haber arcos, se llama áreas clasificadas. Y usaban elementos muy volátiles y explosivos. Entonces, ellos tenían que mantener un sistema de puesta a tierra supremamente equipotencializado. Yo era el asesor de ellos y cada año iba a revisar cómo estaba todo el sistema, leía la continuidad de las tierras, miraba que las tierras no se hubieran soltado, que todo hubiera estado adecuadamente aterrizado, etc. Pero entre ellos tenían unas bombinas que son como unos esferas que se mueven por la instalación con llantas y que son realmente extintores de incendio. Pero como los incendios pueden ser tan importantes y grandes allá, no era un extinguidor de esos que uno puede llevar cargado en la mano y soltar. Eran extintores muy pesados y por eso se llevaban en unas carretas que uno tomaba, la jalaba, tenía sus llantas y con una manguera pues la llevaba hasta donde estuviera el incendio. Pues resulta que tanto la esfera como la carreta eran metálicas. Entonces eso había que aterrizarlo. Entonces, ¿qué tenían esas carretas? Unos cables que cuando usted la guardaba en el sitio, la ponía en el sitio donde estaban los extintores, con el cable y un conectorcito manual que usted puede quitar, una pinza, usted la conecta y la mantiene aterrizada. Si cae cualquier descarga, cualquier cosa, pues esa escalera y la bombina están en el mismo potencial que todo el sistema. Pero si usted tiene que llevarse la bombina para extinguir un incendio, basta jalar y ya pues se desconecta el terminal porque es un terminal de pinza y usted va y lleva la bombina donde tenga que ir y donde tenga que atender el inferno. Entonces, ¿cuál es el tema? Que se trata de elementos móviles. Nosotros para aterrizar los elementos móviles normalmente usamos el tercer polo. Ese es el tercer polo. El tercer polo se usa para elementos que se pueden enchufar y desenchufar. Si usted no necesita enchufar, no necesita tercer polo. En un gabinete usted no necesita tercer polo, porque el gabinete está ahí todo el tiempo. Que usted suelda todo eso. Y si el día de mañana usted mueve el gabinete, usted cambia todos los cables y listo. Pero usted no va a decir, no, yo voy a poner esto aquí con una pincita porque después va y mueve en el gabinete. No, señor. Los gabinetes se diseñan y se hacen para estar en su punto todo el tiempo. Por esa razón, usted lo aterriza. Eso se llama ecualizar o equipotencializar todos los elementos del sistema. Muy bien, una de las otras condiciones es tratar de que las tensiones que cojan la instalación en valor absoluto, pues no sean muy grandes. Y en eso nosotros sí hemos dicho que la resistencia de puesta a tierra ayuda mucho. No es el elemento fundamental, pero ayuda mucho. ¿Y por qué yo dejo abierto que no tenga que bajar a un determinado valor la resistencia de puesta a tierra? Porque la resistividad, que la hemos estudiado aquí bastante, es una característica del suelo. La resistividad no se decreta. Yo no puedo decir la resistividad aquí tiene que ser 100 ohmios metro, porque es que esa no la puse yo, esa la puso la naturaleza. ¿Y qué hago si son 1000 ohmios o 3000 ohmios metro? ¿Qué hago yo? ¿Usted cree que con unas tacitas de aguasal la voy a bajar? No va a pasar. No soy capaz de cambiar la tierra.
La tierra es como es y usted le toca adaptarse a lo que tenga. Por esa razón, queda absolutamente prohibido a ustedes, si pasaron por un curso de puestas a tierra conmigo, que pongan una especificación técnica donde diga el contratista deberá garantizar una resistencia de puesta a tierra de X ohmios. No es posible que usted haga eso. Eso es algo así como si yo dijera, el contratista deberá sacar barriles de petróleo en Abriaquí, Antioquia. Entonces el contratista se va para Abriaquí y mete una perforadora y tiene que meterse 8 kilómetros adentro para sacar 2 barriles de petróleo. Y va a decirle, sí señor, al final pues yo le cumplí, ¿verdad? Que saqué algunos barriles de petróleo. Pero ¿cuánto me costó hacer ese hueco? ¿Valía la pena hacer ese hueco? Y la respuesta es no, no vale la pena hacer el hueco. Aquí pasa lo mismo en las puestas a tierra. Cuando yo digo el contratista deberá garantizar 10 ohmios, estoy diciendo, yo no sé cuánto va a hacer usted, cuántas mejoras químicas, de qué tamaño es su malla, usted vamos a invitar, pero usted me tiene que garantizar 10 ohmios. Yo no puedo garantizar 10 ohmios, porque depende de la resistividad. Yo le puedo pedir un valor de ohmios si yo previamente leí la resistividad e hice un precálculo y dije, no, esa resistencia aquí se obtiene, yo ya leí la resistividad y es fácil. Ahí puede ponerle usted un valor. Pero si usted no ha leído la resistividad, es una total estupidez que usted ponga un valor. Y lo hacen con mucha frecuencia quienes no saben del tema de malla de puesta a tierra. Ponen condiciones del tipo, el contratista deberá garantizar una puesta a tierra de determinado ohmiaje. Entonces, una empresa que en su época ya hoy se dedicó a otras cosas, por eso puedo hablar de ellos, originalmente llegaron como empresa de telecomunicaciones, era Entelco. Entelco llegó como empresa de telecomunicaciones y un día sacó una licitación para arreglar los sistemas de puesta a tierra de sus antenas de comunicaciones en Bogotá. Y entonces eran 12 antenas de comunicaciones. Yo me presenté a la licitación, en esa época era una época donde apenas estaban llegando los celulares a Colombia, entonces estaban instalando antenas de celulares por todo el país a una velocidad tremenda, tremenda. Eran alrededor de 6.000 antenas de comunicaciones que se iban a instalar en un tiempo récord de 1 o 2 años. Entonces ahí había trabajo para todo el mundo y yo decidí en mi empresa que nosotros íbamos a hacer puestas a tierra. Porque antes solo las diseñábamos y dijimos, no, venga, 3 piel rojas, hueco y venga, vamos a hacer nosotros también mallas. Y durante un tiempo hicimos muchas mallas de tierra. Y obviamente aquí, que se trataba de la revisión de las mallas de tierra, nos presentamos con Entelco, hicimos una muy buena oferta, pero había un problema. Había un literal, un numeral, el numeral 1.2.4.7.2, literal A, que decía, el contratista deberá garantizar menos de 5 ohmios de puesta a tierra en todas las puestas a tierra. Cuando yo fui a la reunión, pues mandé a uno de mis ingenieros a la reunión, le dije, se lleva un telurómetro, hermano, y lea las resistividades en los sitios donde vamos a poner las mallas. De todos los contratistas, el único que llevó un telurómetro era él. Cada que iban a la visita, el tipo abría sus terminales, su método de Benner y tomaba algunas medidas, no había que tomarlas en detalle, pero léase 3 o 4 medidas para nosotros saber cómo es para abajo, ya vimos que con la separación veo la profundidad, tome lectura a 1 metro, a 2 metros, a 4 metros y tómese 2 o 3 lecturas, el tipo ahí en 1 horita hacía eso y atendía la reunión y todo el mundo miraba, yo creo que muchos de ellos no sabían siquiera que era un telurómetro. Nosotros nos ganamos la licitación, pero previamente yo le había escrito una carta a Entelco diciendo, mire señores, ustedes nos mandaron a hacer 12 puestas a tierra y efectivamente los 5 ohmios los podemos lograr en 10 de los otros 12 sitios. Pero hay 2 sitios donde le dimos resistividades de 2.000, 2.500 ohmios metros, donde no es posible alcanzar los 5 ohmios. No es posible. Por ingeniería no es posible alcanzar los 5 ohmios. Entonces el tipo me responde en la carta, sírvase confirmar que usted como oferente dice que no va a cumplir los pliegos de la licitación. En otras palabras, el tipo lo que me dijo es usted no la va a ganar, porque ahí dijimos 5 ohmios, usted dijo que no. En 2 sitios, pero no la va a ganar porque usted no cumple.
Entonces le dije al tipo, efectivamente yo le voy a cumplir eso, pero lo cumplo si usted cumple lo que dice en el numeral 3, 1, 2, que es la literal B, donde dice que el contratista de la torre también va a garantizar los incomios, porque eran 2 mallas de tierra, las que hacían los de las torres y las que hacían los de las casas de comunicaciones. Nosotros hicimos las casas de comunicaciones, que ya entre otras cosas yo les expliqué, es una bobada separar eso. Eso no tiene ningún sentido. Esas puestas a tierra van a trabajar unidas, son un solo bloque. ¿Para qué diablos hacen 2 mallas y después las unen? Son una sola. Pero bueno, estos señores decidieron partirlas diciendo que después las iban a unir. Y yo dije, listo, no hay problema. Pero viendo la resistividad del terreno, yo no soy capaz de darle los encomios. Pero también puedo garantizar que el señor de la torre tampoco le da los encomios. Ninguno de los dos da los encomios. Entonces le dije al tipo, no, efectivamente, si el señor de la torre, como dice usted ahí, da los encomios, yo también le doy los encomios míos. Bueno, me gané la licitación porque ellos habían dicho que los tipos iban a dar encomios. Y cuando empezamos el contrato, pues yo hablé con el ingeniero interventor y le dije, vamos a trabajar muy bien, en equipo, vamos a hacer todo, pero quiero advertirle aquí en T = 0, que en esas 2 estaciones vamos a tener problemas usted y yo. Y efectivamente, cuando llegamos a las 2 estaciones, me buscó el contratista de la torre. Hermano, qué embalada tan berraca, ¿yo qué voy a hacer? Yo me comprometí a darle encomios, hermano, y yo he enterrado varillas y he tirado cables y esa huevonada no baja. Entonces le dije, hermano, usted dijo 5 y yo le doy 5 si usted da 5. Pero venga y hablemos los dos. Entonces fuimos a hablar con la interventoría nuevamente y le dijimos, vea, lea lo que yo dije desde la oferta. Venga, yo le explico a usted qué es esto. Me tocó darle una lección al tipo de esto que estamos hablando. La resistividad no se decreta, depende del suelo. Y la resistencia de puesta a tierra es proporcional a la resistividad. E inversamente proporcional a la cantidad de cable enterrado, es decir, a la plata. Luego, si yo voy a bajar 2 costos, voy a tener un tema enorme de plata. Y por eso le advertí que esos encomios no los iba a lograr. Efectivamente, nosotros llegamos como a 8 o 9 ohmios. Y el tipo al fin cedió. Dijo, no, tiene usted razón. Entonces, ahí les dejamos una gran lección a ustedes. Nunca decreten valores de resistencia de puesta a tierra si no han leído previamente la resistividad. Eso no se decreta. Infortunadamente, la resistencia de puesta a tierra depende proporcionalmente de la resistividad e inversamente proporcional depende de la plata enterrada. Por lo tanto, ese decreto solo se puede hacer si usted sabe cuál es la resistividad y previamente hace una estimación de cuánta plata le va a tocar enterrar. Ahí, si quiere, ponga un valor. Pero yo prefiero que resuelva el tema garantizando equipotencialidad y no que se pegue el valor de resistencia puesta a tierra. Prefiero decir, venga y conectamos todo a tierra porque esto va a coger un GPR, pues una tensión muy alta cuando caiga un rayo. No GPR porque GPR es baja frecuencia. Pero digamos la instalación se va a subir en voltaje demasiado. Entonces venga a ver cómo vamos a pegar todo. Y lo he hecho en muchas antenas de comunicaciones con resistividades de hasta 7000 ohmios metro. Nunca tuvimos un daño. ¿Qué hicimos? Filigrana. Ustedes como ingenieros de tierra lo que tienen que hacer es filigrana. Venga hermano, esa puerta es metálica, aterricémosla. Esa ventana es metálica, aterricémosla. El acero de refuerzo, aterricémosla. Las tapas de los cárcamos por donde van los cables en una zanja, aterrice la tapa. Yo he visto volar arcos hacia el acero de refuerzo en las tapas de concreto en las subestaciones. Arcos que vuelan a las tapas de concreto. Que pues es muy difícil equipotencializar eso porque las tapas son móviles. Pero si se trata, por ejemplo, de tapas, porque vi arcos en las tapas de los cárcamos, en los edificios de control, donde ellas son unas tapas metálicas que tienen un ribete metálico y se ponen ahí para tapar el cárcamo. Lo que yo les pedía es aterrice el ribete metálico y la tapa ahí de alguna manera está en contacto con el ribete y el arco va a estar muy controlado o no va a haber arco.
porque es que antes se veían arcos entre los cables de tierra que estaban dentro del carco y la tapa externa, se veían los arcos. Lo he vivido, lo he visto, me ha pasado. Entonces, en esos sitios donde caen muchos rayos y hay muchos problemas, hermano, aterricen todo. Vayan y miren todo lo que hay metálico por ahí y aterricen. Hagan una jaulita de Faraday por fuera de esas casetas con esa, y aterrizan bien esas jaulas. Eso ayuda a que da miedo, eso es bárbaro lo que ayuda a mejorar que todo se levante de potencial por dentro de la instalación. Y con esos trucos tan sencillos, pues no hay ningún daño. El día en que usted empieza a decir, ah no, esa es la varilla de puesta a tierra de la planta diésel, esa no me la pegue a nada, usted va a desbaratar cosas. Lo único que hay para respetar y cuidar los equipos electrónicos y los edificios y las personas es aterrizar todo. Y eso está en el RETI. Entonces, por eso estoy diciendo aquí que hay que bajar la resistencia de puesta a tierra, pero lo vamos a hacer hasta puntos razonables. Pues no vamos a matarnos por hacer una bajada de la resistencia de puesta a tierra. Vamos a ir a puntos razonables. Muy bien. Vimos los métodos de lectura de los 3 electrodos, los 4, vimos el concepto de resistividad aparente, que lo repito porque es muy importante, porque se llama resistividad aparente, porque el método de Verne se diseñó para un terreno uniforme, lo dedujimos en este curso. Entonces es solo para un terreno uniforme. Cuando yo quiero aplicar ese método a un terreno que tiene varias capas, lo que me va a decir ahí no es la resistividad del terreno, sino la respuesta combinada de todas las capas. Y por eso yo digo, esta aparenta ser una resistividad, porque me da un solo valor de lectura, pero en realidad cada lectura es la combinación de las n capas que eso tiene, o de la formación del terreno que eso tiene. Entonces yo no pretendo como ingeniero electricista reconstruir la forma del suelo y tratar de modelar las distintas capas que tiene el terreno real. No, el ingeniero electricista es mucho más humilde. Para efectos de la electricidad, y dado que toda la malla está unida entre ellas, a mí no me importa ver si en este huequito hay más resistividad que en este otro que está al lado. Yo necesito manejar un tema estadístico y promedio. Por esa razón, el modelo más sofisticado que yo uso aproxima el terreno a 2 capas. No sé si el terreno real tenga 10, pero mi modelo tiene 2. Y yo voy a tratar de ajustar las lecturas que tengo para minimizar el error cuadrático con el modelo teórico de 2 capas. Y con base en esa minimización del error cuadrático, determino mi mejor modelo de 2 capas, ρ1, ρ2 y h, que representan el terreno. Y con eso lo voy a modelar. Quizá algunos, un buen amigo, el profesor Carlos Portela, que en paz descanse, un profesor de la Universidad de Río de Janeiro, él me decía que es que los de puestas a tierra macheteaban mucho, que eso era un machetazo, que él no estaba de acuerdo. Pero yo sí, yo soy un ingeniero muy práctico. Yo no le voy a meter pues demasiada ciencia a una cosa que de por sí está llena de estadística. El suelo tiene resistividades distintísimas por donde usted las mida. Hacer una caracterización del suelo con todas las de la ley sería demasiado costoso. Y lo que yo me gano en términos de que lo que mejoro la seguridad es mínimo. Así que yo estoy de acuerdo con una decisión que se tomó desde los inicios de los años 70. Y hasta hoy se diseña así. Y nadie da patadas. Y es que 2 capitas. Es más, muchísimas mallas de tierra. Yo diría que el 90% de las mallas de tierra se hacen con una sola resistividad. Usan la norma IEEE 80. Que en todos estos años, después voy a contarle la historia de esa norma, es una norma que tiene 70 años. No han necesitado más de una resistividad. Entonces yo uso el método de las 2 capas para optimizar la malla. Y ahí logro una primera optimización. Meter la ingeniería para representar 3 y 4 capas no vale la pena, muchachos. Hasta hoy. Puede que el día de mañana los genios hagan modelos de n capas y los regalen, o sea, muy baratos, y aplicar eso no nos quite mucha ingeniería, o tengamos unos robots que hagan los cálculos. No lo sé.
Pero hoy en día, el nivel de ingeniería que le metemos al diseño de una malla de tierra con 2 capas ya es bastante. Por esa razón, consideramos que es bastante adecuado usar un modelo de 2 capas. La gran mayoría de los casos va a ser el modelo. Hablamos entonces de la interpretación de las medidas, del procesamiento estadístico de estas medidas y de los modelos de 2 capas que son los que usamos nosotros en esto. Después nos hemos metido en el tema de la resistencia de puesta a tierra, dejando una claridad conceptual muy importante, que ustedes después de este curso mejor dicho, me revuelco y les pongo 0, porque hay mucho ingeniero que no sabe qué es una resistencia de puesta a tierra y cree que la resistividad es una resistencia de puesta a tierra. Por todos los lados les he dicho, la resistividad es una característica del suelo y ahí no hay enterrado nada. La resistencia de puesta a tierra es el resultado de enterrar unos electrodos en el suelo, ver qué voltaje cogen, qué corriente produce ese voltaje y calcular la resistencia de puesta a tierra. O sea, la resistencia de puesta a tierra es ya la malla metida allá adentro, ya la varilla metida allá adentro. Entonces vimos el método de la caída de potencial, vimos por qué estábamos buscando el verdadero 0 voltios, por qué esos corrientes inyectadas por la malla y por el electrodo de retorno me iban a dañar la medida y me tocaba salir con un palito buscando dónde estaba el 0 voltios y que cuando todas las lecturas se quedaban quietas es porque estaban en 0 voltios. Después hablamos de los errores más comunes leyendo la resistencia en el método de la caída de potencial y le señalaba que el más común es el que comete el RETIE, que estúpidamente dice que la resistencia se lee al 61,8%. Y que ya a usted les demostré matemáticamente que eso es verdad solo si los dos electrodos son del mismo tamaño. Pero cuando yo leo una malla contra una varillita o algo, eso no vale. Hay que salir a buscar el sitio donde la lectura se queda quieta. El otro error que se comete es tratar de buscar la zona plana macheteando. Como dicen los catálogos de los telurómetros, dicen eso, venga, usen cable cortico y machete eso, venga, yo les meto el método de la pendiente para que ustedes más o menos pillen dónde era más o menos el cambio, porque la pendiente empezó a crecer, luego se aplana y luego sube, entonces en ese cambio yo les enseño unos truquitos ahí para ver la pendiente donde más o menos está el 62%. Y eso todo es cháchara, todo es estúpido, eso no es verdad. Así no se hace, creo haberles demostrado que no se hace y porque hay que construir la curva completa. También, cuando no es posible construir la curva completa porque no hay una línea de vista y yo no puedo ir enterrando un voltímetro por todo el camino, porque eso es un patio, porque eso es una calle asfaltada, porque hay 1000 formas que yo ya no voy a poder leer ese voltaje. Entonces, venga hermano, use el método de las 2 resistencias. E incluso si tiene 3, qué rico. Y también les dije cuáles son los errores que se cometen en la lectura de las 2 resistencias y de las 3 resistencias. Después hablamos de la lectura de resistencias de puesta a tierra en sistemas multiaterrizados y usamos la pinza de corriente. Les mostré varios trucos. Uno, las pinzas usadas como la lectura de las 2 resistencias. Al poner 2 puestas a tierra en cortocircuito y meterle la pinza entre el cable que une ese cortocircuito, estoy leyendo la resistencia de la suma de las 2. Esto siempre y cuando no haya otro elemento que las esté uniendo metálicamente o que eventualmente estén tan cerca una de otra que eventualmente tengan un acople galvánico que yo no vea. Porque es probable que yo vea aquí un cable que va para la tierra y a 20 metros o 30 metros vea otro cable que va para otra puesta a tierra, pero yo no tenga una idea de qué tamaño es la malla que está entrando al primer cable y que realmente en la práctica por allá cables enterrados estén más cerquita y tengan un acople galvánico que yo estoy despreciando. Entonces en el método de las 2 resistencias les dije olfato de buen cubero, resistencias muy buenas, dúdelas. No, yo leí por las 2 resistencias y eso me dio menos de 1 ohmio, de una vez deseché eso, olvídese, no le creo. Tiene que ser las supermallas para yo creerle que suman menos de 1 ohmio. Están acopladas o hay un cable que las une. Eso tan bueno no dan tanto.
Ese es el tipo de cosas. También les enseñé en este caso que se debía separar los circuitos de corriente de los circuitos de voltaje. Eso va a ser muy importante en lecturas de resistencia de puesta a tierra por el método de los dos electrodos, perdón, sí, de los dos resistencias. Y es que me lleven un cable desde el P1 hasta la malla, desde el C1 hasta la malla, desde el P2 hasta la malla y desde C2 hasta la malla. Si yo separo los circuitos de corriente y de voltaje, la resistencia de los cables no hace parte de la lectura. Si yo puenteo en el equipo y solo llevo un cable, entonces estoy sumando R1 más R2 más la resistencia del cable. Tengo que llevar los cables de forma separada. Dije, error muy común que se comete y que incluso infortunadamente hay telurómetros que te los venden para tú hacer ese puente en el propio telurómetro. O sea que te induce al error. Muy bien. Y hablamos de todos pues esos errores que se cometen leyendo la resistencia de puesta a tierra. También hice una advertencia que es muy importante y es que la resistencia de puesta a tierra da distinto dependiendo usted por dónde la lee. Y pueden ser diferencias sustanciales. Entonces, si yo tomo un eje y leo por ahí, me da un valor. Si yo el electrodo de corriente lo pongo a 100 metros, me da un valor distinto que si lo pongo a 200 metros. Si lo pongo en dirección noroeste o lo pongo en dirección sur, me da distinto. Por lo tanto, lo importante no es saber el valor exacto. El valor exacto de la resistencia de puesta a tierra no dice nada. Vea, yo leí la resistencia y dio 1.32 ohmios. Y el año entrante la volvemos a leer y cuidado da 1.35 porque todos preocupados, ¿no, señor? La información que entrega la resistencia de puesta a tierra es, ¿esa vaina da 50 ohmios o da 1? ¿Esa vaina da 10 ohmios o da el orden de 4? No el valor absoluto. Me sirve es porque el terreno es tan engañoso que usted se puede engañar perfectamente si cree a ojo qué valor le va a dar. Y en ese sentido yo soy un opuesto a lo que tiene la norma IEEE 80. La norma IEEE 80, a mi juicio, tiene un tremendo error, porque tiene una tabla donde habla de los distintos tipos de terrenos y las resistividades típicas que esos terrenos tienen. Ah, es arena, típicamente tiene este valor. Cemento, típicamente tiene este valor. Roca de cascajo, típicamente tiene este valor. Arcilla, típicamente tiene este valor. ¿Qué hace la norma IEEE 80 cuando da esos valores típicos? Genera señales para que los ingenieros se ahorren la lectura de resistividad. Y he conocido muchas mallas de tierra que se han diseñado sobre la base de que, mirando la tabla de la norma IEEE 80 y dado que el terreno tiene mucha arena, vamos a usar una resistividad de tanto. ¿Qué significa? Que sacaron la malla de tierra de la manga. Sacaron la malla de tierra de la manga. La inventaron, eso hicieron, inventaron la malla de tierra. No, el parámetro más importante, o un parámetro extremadamente importante para diseñar una malla de tierra es la resistividad. Y si usted no la lee, pues no le voy a creer a su malla, la sacó de la manga. Ese es el dato más importante. Y ese dato no se calcula a ojo. Yo me paro y digo, no, este terreno está como muy húmedo. La resistividad debe ser muy buena. Falso. Yo tuve un caso con una antena de microondas donde me llevaron porque había habido muchos daños y había habido riesgo incluso para el cuidador y su familia. Era un señor que vivía con la esposa y una hija y les cayó que dio un rayo, se les vino un pedazo del muro de la piecita donde ellos vivían cuidando la antena. Entonces no, venga hermano, es que ya aquí estamos hablando de que en un momento dado pues va a haber un muerto aquí por culpa de nosotros y me llevaron a mí, ¿cierto? Yo les digo que cuando yo llegué en las inmediaciones de la antena, los pies se me hundían casi hasta las rodillas, por lo menos más arriba del tobillo, del pantanero tan berraco que era eso, la humedad que eso era. Y uno a ojo decía, pero ¿cómo diablos puede haber aquí una mala puesta a tierra si mira que esto es un pantanero? Está húmedo y es una arcilla porque el zapato se hunde. Esto tiene que tener muy buena resistividad, un terreno tan húmedo.
Cuando leo la resistividad, 3.400 ohmios metro. ¿Qué sucede? Que el terreno pantanoso eran 40 centímetros, 50 centímetros. Y de ahí para abajo seguía una roca, la mamá roca, puro cuarzo, aislante. Y en esa roca no entra una gota de agua. Esa roca está seca por dentro. Entonces, cuando usted lee la resistividad, se da cuenta que es un engaño, que usted se dejó engañar por la resistividad superficial que aparentaba ser muy buena. Pero la corriente tiene que entrar en la roca para poder retornar en forma. Por eso cuando leía la resistencia de puesta a tierra, daba 400 ohmios. Y ellos habían metido soberbia cantidad de cables, y eso daba 400 ohmios. Estos señores decidieron meter varillas en cada pata de la torre de comunicaciones y llevaron que allá no entraba carro. En mulas llevaron un taladro para hacer los huecos y metieron varillas de 17,5 metros cada una. Eran casi 2 centímetros de diámetro. Metieron esas varillas con esos aparatos. Yo cogí, separé las 4 varillas, las uní entre ellas y leí la resistencia de puesta a tierra. Yo tengo una memoria increíble para los números. Hoy, después de más de 30 años, me acuerdo que esa resistencia dio 297 ohmios. Una resistencia cagaleta. Y esos tipos metieron millones de pesos en llevar ese taladro para hacer ese hueco y meter esas varillas. Y no sirvió para nada. Si ellos hubieran leído la resistividad en forma, separando el telurómetro 1 metro, 2, 4, 8 metros, habían visto que esa resistividad se disparaba inmediatamente. Y habrían concluido que las resistividades profundas eran muy malas, que eso era una roca. Y yo les había dicho, cuando uno encuentra resistividades profundas malas, no entierre verticalmente ningún electrodo. No va a ganar nada, va a llegar a una roca, va a llegar a una cosa aislada. Esa varilla le va a quedar aislada, no va a hacer sino perder la plata. Por eso es tan importante caracterizar el terreno mirando varias separaciones, para intentar inyectar la corriente más adentro y ver si el suelo la deja inyectar o no. Profe, ¿cómo terminó resolucionando entonces? Pegamos hasta la arepa, mi hijo, a tierra. Le hicimos una jaula de Faraday a la caseta de control. Le hicimos una jaula de Faraday al habitáculo del cuidador. Y aterrizamos, mejor dicho, es una cosa muy berraca. Mire, las anécdotas con esa antena de microondas fue que eso le caían rayos semanalmente 2 y 3 veces y eso quemaron equipos y equipos y equipos muy costosos. Después de que equipotencializamos toda esa estación, siguió cayendo rayos. Y en uno de esos rayos, porque yo subía con cierta frecuencia, a ver qué se ha caído, a ver qué ha pasado, ¿cierto? A mirar qué me quedó por aterrizar. Y me tocó un instrumento de medida en una puerta de un gabinete, un amperímetro que había ahí. Saltó el arco entre la lámina del gabinete, de la puerta del gabinete, y el tornillo que amarraba el maldito amperímetro a la puerta. Como esa vaina, el amperímetro era aislado prácticamente porque es una pasta, el tornillo no alcanzó a hacer buena unión ahí. Y claro, ahí salió el fogonacito en el tornillo, ¿no? O sea, cuando lo vimos, no, el amperímetro no le pasó nada, pero el tornillo tenía su buen chambuscado. Eso es muy berraco. Eso es muy berraco. Le puede salir a uno por cualquier lado. O sea, no hay manera de decir que uno se cuida 100%. Porque una vez que hay un rayo ahí, eso se sube demasiado el voltaje. Pues una puesta a tierra de eso es una puesta a tierra tremendamente difícil. Y lo malo es que, como vamos a ver en este curso, la resistencia de puesta a tierra depende del área. Pero el área tiene un límite en los rayos, que ya dijimos que son 25-30 metros alrededor de la antena o del sitio donde va. ¿Para qué sigue usted yéndose más lejos si eso no va a ayudar? Baja sí la resistencia de puesta a tierra, pero no la resistencia al impulso, por los tiempos de viaje de las ondas. Entonces, por esa razón es bien difícil hacer todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Filigrana. ¿Ustedes qué harían si yo los mando una antena de comunicaciones bien mala, bien jodida, unas resistividades bien malas?
usted lo que dice es, venga hermano, a ver qué hay metálico aquí, aterricémoslo para que después no nos llevemos sustos. Allá saltaban arcos en las escaleras, unas escaleras por donde subían los cables, saltaban el arco. Ya le dije, en las tapas de los cárcamos saltaba el arco. Saltó el arco por todas partes y después que aterrizamos todo. Y ya le pusimos las jaulas de Faraday, jamás volvió a fallar. Le seguían cayendo rayos, pero ya no volvió a fallar. O sea que eso fue un trabajo que duró, yo creo que unos 6 meses. Subiendo, mirando, venga para acá, venga para allá. Y ese habría sido un laboratorio espectacular. Sería extraordinario poderlos llevar a ustedes a mostrarles todo lo que tuvimos que aterrizar para lograr la equipotencialidad en esa instalación. Pero infortunadamente se entró la guerrilla y dañaron toda la antena y le metieron bombas y bueno, de milagro no matan al vigilante pues que había ahí. Y la empresa tuvo que decidir que no la iba a reparar y se perdió la antena. Y perdimos la oportunidad de tener un buen laboratorio que hubiese durado hasta hoy. Adicionalmente, pues hay que decir que ya también las microondas pasaron de moda. Ya no se usan las microondas como comunicaciones porque la microonda tiene un pecado y es que requiere línea de vista. No es como las antenas de radio que usted irradia y eso va llegando la señal al otro lado. La antena de microondas, por la frecuencia que se usa, requiere que esta antena vea allá al otro lado donde va. Incluso lo que uno tiene es desviadores de los rayos, como si fueran un láser. Entonces tengo que mirar al láser que queda a la otra antena, está al frente. Incluso algunas veces se usaban desviadores. Había una montaña, entonces uno ponía una antena arriba parabólica que recibía, giraba el rayo y le daba otro ángulo y lo llevaba para la otra antena. Cuando pues la línea de vista una montaña la impedía y no había suficiente amortiguamiento como para uno tener temor de que la información se perdiera. Entonces ponían 2 platos parabólicos, uno recibiéndola y dando el giro por dentro con en esa época eran las elementales fibra ópticas del principio, para salir a la otra, para que ya la otra apuntara al nuevo sitio. Ese tipo de cosas se usaban. Hoy en día la fibra óptica acabó con todo eso. La fibra óptica ya hace que las microondas tengan una utilización un poco menos importante. Y esta empresa, que es una empresa muy importante del país, enterró todas las microondas. No creo que hoy tenga ninguna antena de microondas de esa que usó. En su momento tenían 34 antenas de microondas en Colombia. Yo era el asesor en las puestas a tierra para eso. Curiosamente yo les decía a ellos, venga, yo les enseño hermano, pero no me hagan subir a este hijuepucha morro, que yo bien malo que soy para echar pata para ir para arriba hermano, llegará mamado con la lengua en los zapatos. Venga, yo les enseño hermano y suban ustedes y hagan eso. Y les daba este tipo de cursos. Muchachos, es que las puestas a tierra son muy fáciles hermano, aterricen todo lo que vean, eso es muy difícil. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, pare, aterrice esto, aterrice esto, aterrice esto. Pues eso no tiene ninguna dificultad, hermano. Equipotencialice. O sea, es un concepto elemental. Y los tipos al final me decían, no, profe, sí, usted nos enseñó, pero camine, nos da la mirada, así sí. Y terminaba yo en la maldita antena diciendo lo obvio, aterrice la puerta, aterrice la escalera, aterrice esto. La gente a veces es muy insegura. Pero ustedes que son mis alumnos van a ser seguros, van a ir seguros a una instalación. ¿Y qué hacen? Me hacen favor y aterrizan todo lo que ustedes consideren que pueden saltar arcos y no se aterrizan. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es que el curso de sistemas de puesta a tierra es una bobada. Yo lo pude haber dado el primer día y ya habíamos terminado. Yo es porque tengo que justificar el curso, pero el curso es una bobada. Todo lo que encuentre lo aterriza. Ya, acabó el curso. Eso es lo que uno debería hacer y garantiza que todo se pone el mismo potencial y se acabó. Es la teoría que les he dicho a ustedes de la montaña rusa. Usted está montado en la montaña rusa, grite, pero no vaya a bajar de la montaña rusa, hermano, que se mata. Aquí es lo mismo, cayó un rayo y la instalación va a coger 5 megavoltios. Grite si quiere, si le da tiempo, pues, grite. Pero la idea es que todos nos subamos a los 5 megavoltios. Y si no, pues empiece a haber arcos y daños por todas partes y riesgos por todas partes. Eso de sencillo son las puestas a tierra. A 60 Hz, a descarga atmosférica y a lo que usted quiera. La diferencia de tensión es el peligro.
Y a veces los arcos, que también lo vimos. Entonces vimos todo eso, miramos el retie, recordemos que el retie nos dijo que todo había que unirlo, no que fueran separadas, y nos dejó claro el retie decir, oiga, no hay una tierra única, ni tampoco hay tierras separadas. Todo eso lo prohíbo. Las tierras se diseñan y después se juntan. Eso es lo que dice el retie. Y empieza a hablar de los materiales que se pueden usar. Les conté adicionalmente que el retie había dicho que íbamos a hacer todo en cobre. En su época yo era un hombre con algún poder en el país, en la política energética del país y en el sector eléctrico. Entonces fui al ministerio y me enojé, porque esa era, digamos, una presión que hacían los fabricantes de cobre, los vendedores del cobre. Ellos querían que todo fuera cobre. Entonces quedamos en que, como dice la IEEE 80, el cobre no es lo único que usted puede enterrar. Y entonces también les hablé del tema de corrosión, que previamente les había hablado de la protección catódica. Y entonces el tema de corrosión se vuelve también aquí clave, porque en los malos terrenos yo puedo enterrar acero. Y eso ya les queda a ustedes como un conocimiento. Ustedes encuentran terrenos de 1000 o 1000 metros, clávele acero a eso, no lo corrobe nadie, porque qué corriente se va a mover por una resistividad esa. Y la corrosión es un tema de flujo de corrientes. Entonces no le dé miedo, hermano, meta acero ahí. Y les dije, el acero se puede considerar en terrenos de más de 200 ohmios metro. En menos de 200 ohmios metros sí me da mucho miedo. Pero en más de 200 ohmios metro usted lo puede mirar. De pronto vale la pena que mire el pH para mirar si hay algún pH raro, no muy neutro, que eso es muy básico, muy ácido. Pero de resto, eso le va a durar a usted 30 años ahí, que es, digamos, la vida útil de una instalación normal. Por lo tanto, el acero puede ser una muy buena opción para enterrar. ¿Qué tiene el acero? Que ese sí lo tengo que revisar. También el asesor del RETIE del ministerio, cuyo negocio es vender puestas a tierra, tratamientos de mejora de puestas a tierra y hacer todos estos diseños, hizo meter en el RETIE que a las puestas a tierra hay que hacerles mantenimiento cada 2 o 3 años. Falso. Absolutamente falso. Yo he destapado puestas a tierra con 40 y 50 años. Jamás he encontrado un deterioro. Mientras usted me hace una puesta a tierra con soldaduras exotérmicas, con conectores certificados como les he dicho, eso dura toda la vida. El cobre es demasiado electropositivo. El cobre no se deja entregar corriente. Él no se deja entregar corriente. El que todo el mundo entregue corriente menos él. Entonces tendría que encontrar un suelo muy raro para que encuentren en ese suelo un material más electropositivo que el cobre que se lo coma. Muy difícil. Yo no lo he conocido, pero puede ser, pero una cosa más rara que el diablo, que ponga el cobre a entregar corriente. Entonces el 99.9% de la instalación de cobre no hay que mirar nada. No hay que mirarle nada al cobre. Entonces yo para qué voy a estar cada 2 o 3 años destapando y leyendo y jodiendo cuando no ha pasado nada. La malla de tierra que requiere mantenimiento es la malla de tierra que tenga tratamientos químicos, sea el que sea. Es así, hay que estarla revisando. La malla de tierra que esté hecha en acero. Sí, señor. Yo les he dicho unos criterios, pero eso no es fijo, eso no es determinístico. Yo le digo, probablemente aguante, pero estéla mirando. Cada 2 o 3 años destape a ver, hermano, cómo está ese conductor, para estar seguros de que no esté corroído. Y tercero, las mallas que trabajan mucho. ¿Qué son las mallas que trabajan mucho? Tienen muchas fallas o tienen muchas descargas atmosféricas. El suelo alrededor se va quemando y se daña la malla. Ya no tanto el conductor, pero el suelo sí. Se forman ahí unas estalactitas, unas deformaciones del suelo por el calor que genera, por ejemplo, un rayo cuando cae, que genera un consumo de energía, I al cuadrado por R por T, ahí en ese punto, que lo quema. Y entonces se va despegando del conductor y no hace buen contacto y la malla pierde eficiencia.
Y por eso yo sí debo revisar las puestas a tierra en antenas de comunicaciones, en esas de Padre Amaya, el Boquerón, todos esos sitios donde aquí está lleno de antenas de comunicación. Yo sí debería, y sí, como dice el Reti, cada año, cada 2, cada 3 años, hermano, aquí caen muchos rayos, camine a mirar. Y de pronto ahí sí justifique leer la resistencia de puesta a tierra, porque cuando la malla se va deteriorando, su valor de resistencia de puesta a tierra se sube, porque el contacto entre el conductor y el suelo se daña. Y esa es la clave de la resistencia de puesta a tierra y lo hemos visto aquí, ese contacto. Entonces, en esos casos sí, revisen la malla. Pero las mallas de tierra que usted hizo por ahí en un edificio, hermano, eso nunca. Eso porque lo obliga el Reti. Porque este señor, por su negocio, hizo poner eso ahí, para conseguir trabajo, me imagino. Pero eso no es una realidad. Las mallas de tierra que usted me haga en cobre, eso no hay que volverlo a destapar jamás. Eso no es para nada. De vez en cuando léale la resistencia de puesta a tierra para ver que no haya pasado nada raro, sobre todo que ningún bruto haya desconectado las mallas de tierra, que eso sí puede suceder. Que un tipo por allá para leer algo, para hacer algo, soltó un tornillo. Cuando yo les he dicho en las mallas de tierra no debía haber tornillos, el mínimo de tornillos posibles. No falta el bruto que la suelte y se le olvida volverla a pegar. Ya les conté una anécdota sobre los daños que pasaron en 2 subestaciones 115-230 aquí en Bogotá, porque se pusieron a soltar las mallas dizque para leer cada una de las empresas su propia malla, que además era una estupidez porque las mallas trabajan juntas, entonces no tiene ningún sentido leerlas separadas, pero bueno, las separaron y se les olvidó volverlas a pegar, y tremendos líos tuvieron de protecciones, de medidas, de todo, hasta que, pues, en el método que yo amo de CSI Las Vegas, les dije, por favor, revisen bien. Claro, las tenían separadas. Pero es que ustedes, ¿por qué dejan medios para separar esas mallas, hombre? Manténganlas juntas, léanlas juntas. Una vez hecho una malla no se debe abrir, no es conveniente ni por seguridad, ni por nada, dejar mallas que se puedan separar. Es un error en los diseños de la malla de puesta a tierra dejar posibilidad de separar 2 mallas. Siempre que usted deja las leyes de Murphy y un par de brutos, son suficientes para joderle a usted la vida. Entonces, suelde eso. Y el día de mañana usted quiere llevar la subestación con una cegueta, corta el cable y listo. Eso no va a pasar nunca. Una vez unidas, debe dejarlas unidas. Las mallas no se deben dejar soltar. Es un error garrafal que cometen muchos. Muy bien. Eso es lo que mostraba del Reti sobre el tema de los electrodos que ya hablamos también, los colores que hablamos y les decía, los calibres y las formulitas que tiene el Reti para hallar los calibres en función del tipo de material, etcétera. Y en general, el Reti, por ejemplo, es muy orientado, el Reti está muy orientado al diseño de 60 Hz, muy orientado al diseño de 60 Hz, porque es donde la norma es más avanzada, pero en este curso nosotros vamos a mirar también los diseños de descarga atmosférica. Nos interesa solo 60 Hz. Dice el Reti que los siguientes valores de las tablas son una referencia, pero los inspectores del Reti, que también son personas muchas veces poco conocedoras del tema de puesta a tierra, pues se pegan de esta tabla y pretenden que la revisión de las mallas de tierra exige estos valores. Creo que después de este curso a ustedes también les va a quedar muy claro que estos valores son puramente referenciales, que en realidad lo que usted tiene que verificar son las tensiones de paso, de toque y transferidas, y las energías que se consumen durante los rayos en un sistema de puesta a tierra. Eso es la seguridad y punto. El valor de resistencia de puesta a tierra, si bien es cierto en la mayoría de los casos, para la mayoría de las aplicaciones, es bueno que sea bajo, tampoco se puede volver una camisa de fuerza por el hecho de que yo les he advertido que tenemos terrenos en los cuales no es posible tener esos valores de resistencia. Los peruanos nos llevan a nosotros ventaja, siendo que no conocen estos temas con la profundidad que desarrollamos en Colombia en los años 80. Hoy hay mucha gente que sabe puesta a tierra en Colombia muy bien. En Perú no tienen ese mismo nivel, debo decirle, ni en Chile tienen ese mismo nivel, y lo sé pues porque los he cotejado directamente, no tienen esos niveles. Pero ellos fueron un poco más pragmáticos y astutos que nosotros.
El RETI peruano lo que dice es, a mí no me importa cuánto da el valor de resistencia de puesta a tierra, garantíceme un GPR durante fallas de 60 Hz inferior a 5 kilovoltios. Y se vuelve un lío. En Perú tienen un problema, que después vamos a mirarlo aquí con el ATP. Y es que una de las formas que tenemos de bajar la resistencia de puesta a tierra de una subestación es a través del cable de guarda unir las puestas a tierra de las torres vecinas a la subestación. Mientras más circuitos salgan de la subestación con su respectivo cable de guarda, todas esas puestas a tierra de esas torres nos van a ayudar, porque todas van a estar unidas por ese cable de guarda, nos van a ayudar a bajar el valor de resistencia de puesta a tierra para todo el mundo, por lo menos a fallas en 60 Hz. Resulta que en Perú, y en particular donde está concentrada la gran demanda de Perú, que es en Lima, no usan cables de guarda. Porque resulta que en Lima no llueve, prácticamente nunca llueve. Ellos ni siquiera están usando alcantarillados de lluvia. No tienen el concepto de aguas lluvias. Cuando a esa gente le cae un aguacerito, que pasa cada 30 años, se inunda todo eso le cae en los techos porque nadie hace nada. Y lo mismo pasa en las líneas de transmisión. Por ejemplo, ellos no usan pararrayos en las líneas de transmisión a la llegada de las subestaciones como nosotros. Nosotros siempre, cualquier línea que llegue a la subestación, lo primero que encuentra es un pararrayos para recortar sobretensiones que vengan en la línea por descarga atmosférica. Ellos no usan eso. Dicen que no lo necesitan. Que para qué van a gastar plata si ellos no tienen fenómenos de las descargas atmosféricas. Entonces, claro, tampoco usan cables de guarda. Los cables de guarda los usan para en la serranía, en la sierra que llaman ellos, donde van las líneas a 2.000, 3.000 y 4.000 metros de altura, por allá al Machu Picchu y por allá esos cerros. Allá sí usan cables de guarda porque así caen rayos. Pero en la parte de Lima, donde está el gran porcentaje de la población de ellos no usan cables de guarda. Entonces, ¿qué pasa con las fallas de la subestación? Todas deben ser disipadas dentro de la subestación y se vuelve un tremendo chicharrón. O sea, yo me he visto a calzas prietas para controlar potenciales de paso y de toque. Y los transferidos para evitarlos de todas formas. Porque los GPRs que generan en esas subestaciones son de 10 kilovoltios, 12 kilovoltios, 15 kilovoltios. Son unas tensiones extremadamente altas. Controlar esas tensiones de paso y de toque ahí es muy berraco. Hay que usar con mucha filigrana la equipotencialidad. Y hay que hacer cuadrículas muy estrechas. Hay que enterrar mucho cable. Entonces es muy duro. Y nos enfrentamos a un problema. Y es que el RETIE de Perú dice que el GPR máximo es 5 kilovoltios. Y nosotros habíamos llegado como a 8 o 9 kilovoltios. Esto fue pida cita en el OSINELMIN, en el ministerio, en el interventor del trabajo, hasta el berraco, vaya deles todas estas clases de sistemas de puesta a tierra. Muéstrele con todos los programas del mundo que no tiene potenciales de paso ni de toque prohibidos, ni todo está controlado, pero que infortunadamente el GPR se fue para 8 kilovoltios y que no hay cómo bajarlo. Cumplan el RETIE o si no, eso es un lío pues. O sea, a mí me tocó un desgaste enorme de darles cursos de puesta a tierra gratuitos a estos tipos para que entendieran que no se puede decretar eso en un terreno con resistividades de 23.000 ohmios metro. O sea, ¿cómo diablos hago? No, es imposible. Mostrando planos por donde se pueden tirar cables, ¿qué se puede hacer? Es decir, es imposible. Vamos a controlar todo esto aquí, pero no hay cómo bajar eso a los 5 kilovoltios. Al fin los convencimos, pero tremendo trabajo porque es difícil. Sin embargo, prefiero eso 100.000 veces a lo que hay en el RETIE de nosotros, que es una tabla de resistencias sugeridas que se vuelven mandatorias para los inspectores que no saben de puesta a tierra. Ustedes que pasaron por este curso, jamás se les ocurre obligar a que eso se cumpla. Eso es una simple referencia. Hay que cumplir, controlar potenciales de paso, de toque y transferida. Eso es lo que hay que comprar. En Colombia ni siquiera tenemos un GPR máximo. Prefiero quitar esa tabla y poner los 5 kilovoltios de los peruanos y quedamos 100 veces mejor. Pero como este señor
asesor de estos señores, vende los tratamientos químicos, el man le interesa meter esta tabla para poder vender. Ah, no da al ohmio, venga, yo le vendo químicos para que lo baje al ohmio. Entonces no estamos enfrascados en la seguridad, sino simplemente en bajar este valor. Ah, no, yo ya cumplí, hermano, porque la resistencia de mi malla dio 0.8 ohmios, ya con eso cumplí. Y el inspector que no sabe puestas a tierra dice, ah, listo, bueno, vale, siga. Y no se da cuenta que ahí puede tener un GPR supremamente alto. Porque si yo tengo 0.8 ohmios de puesta a tierra, pero mi corriente a tierra es 10 kiloamperios, yo tengo 8 kilovoltios de GPR. Pero si yo tengo 10 ohmios de puesta a tierra, pero si mi corriente a disipar son 100 amperios, entonces yo tengo 1000 voltios. Por lo tanto, entre 0.8 y 10 ohmios, la malla más peligrosa es la de 0.8. ¿Por qué? Porque es la interacción entre la resistencia de puesta a tierra y la corriente que va a disipar esa puesta a tierra. Por eso es tan delicado uno pegarse estas tablas, que son una tontería que no debería estar en el RETI, pero bueno, ya se metió en el RETI. Vamos a parar por aquí un ratico y vamos a ir a comer algo o a hacer algo. Voy a parar esta grabación un momentico, yo veo aquí, detener la grabación.